Quería hablar un poco de los puntos negativos de ser nómada digital. De los puntos positivos de ser nómada digital habla mucha gente. Acumulo el trabajo, eso genera un poco de estrés. Te estás perdiendo a tu familia. Pues bien, ya estoy en casa después de estar un mes y medio viajando por Colombia, más en concreto sobre todo en la ciudad de Medellín y Cartagena de India, un poco viviendo como un nómada digital. Ya sabéis los que llevéis un tiempo en el canal, aproximadamente llevo año y medio viviendo como un nómada digital, es decir, trabajando a la vez que viajo. Ya sabéis, en 2023 estuve viviendo casi todo el año en la isla de Bali, también estuve en otros sitios del sudeste asiático como Malasia, Singapur, también estuve casi un mes entero entre octubre y noviembre, estuve en Japón. Creo que en total en el último año, el otro día me puse a hacer las cuentas, he cogido más de 30 vuelos. Y bien, después de esta experiencia en Colombia, un país más en el cual he sido nómada digital, quería hablar un poco de los puntos negativos de ser nómada digital. De los puntos positivos de ser nómada digital habla mucha gente, pero aquí no estamos para eso. Aquí estamos para contarte de lo que no tanta gente está hablando. Así que bueno, es una conversación que he tenido de vez en cuando con nómadas digitales, de la parte negativa, de qué es lo que no les gusta. Y la verdad es que la mayoría de gente coincide en lo mismo. Así que te voy a traer los 5 puntos negativos más claros que yo veo sobre el ser nómada digital y creo que deberías conocer si estás pensando en lanzarte a este mundillo. Así que venga, vamos con ello. Y en primer lugar, una que es muy común, que yo la he experimentado, pero sobre todo amigos míos que he conocido viajando por ahí me han dicho que han experimentado de forma muy intensa, es el tema de que te sientes solo. Es decir, vosotros pensad que al final estamos llegando totalmente nuevos, vosotros pensad que estamos llegando de nuevos a una ciudad en la cual no conocemos a nadie, en la cual es una cultura totalmente distinta. No tenemos nuestro grupo de amigos, no tenemos la mayoría de veces absolutamente ningún familiar, y es muy común que la gente cuando empieza a vivir así realmente se sienta bastante sola. Para colmo, la mayoría de nómadas digitales trabajan por internet, es decir, trabajan usando simplemente un portátil. Entonces es muy común que estas personas pasen bastantes horas al día dentro de su habitación sin relacionarse con nadie, o incluso si te vas a un coworking, en los coworking generalmente no hay demasiada interacción entre las personas, todo el mundo allí está más o menos a lo suyo y es bastante difícil hacer amigos en ese sentido. Para colmo, ya empiezas a crearte tu círculo de relaciones, de amistades, te das cuenta que son como relaciones, digamos, bastante superficiales, que son relaciones bastante poco profundas. Y el por qué, pues la verdad es que no lo tengo claro, pero bueno, tengo una idea de por qué pasa esto, porque vosotros pensáis que nosotros estamos cambiando de sitio constantemente. Probablemente la gente que estamos conociendo también están haciendo lo mismo, están cambiando de sitio constantemente. Entonces a lo mejor simplemente coincidís poco tiempo en esa ciudad y imaginaros, ¿no? Si solo vais a coincidir ahí durante una semana, 10 días, pues realmente en ese marco de tiempo, pues realmente no da tiempo a crear una amistad verdadera. Entonces un poco la gente que vas conociendo mientras vas viajando son realmente gente con la que sales, realmente no son amigos como lo entendemos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Amigo es alguien que puedes confiar en él cuando tienes un problema, que puedes, por ejemplo, contarle tus problemas a él para desahogarte de alguna manera. Y realmente aquí la gente que conoces siendo nómada digital es muy difícil, vas a crear ese tipo de relaciones más, digamos, más fuertes, más a largo plazo. Realmente son como coleguillas, ¿no? Son coleguillas con los que sales, que os caéis bien y tal, pero realmente si el día de mañana vas a tener un problema, obviamente no puedes confiar en esas personas y muy probablemente esas amistades no van a durar demasiado en el tiempo. Y otra cosa, por ejemplo, vale, conoces a otros nómadas, pero realmente cuando conoces a otros nómadas y os juntáis unos cuantos, realmente esto es como una quedada, ¿sabes? No es como quedar con tus amigos, es una quedada entre nómadas de gente que hace más o menos lo mismo. Y te das cuenta cuando empiezas a ir a unas pocas quedadas. Yo, por ejemplo, en Medellín o en Bali he ido bastante, que son como todas bastante frías, son a qué te dedicas, de dónde eres. Realmente como que se habla más que nada del plano profesional, muy poco del plano personal. Así que bueno, esto es un poco lo que tienes que esperarte con el tema de las relaciones. Te vas a sentir solo, para colmo, si consigues hacer relaciones. Yo, por ejemplo, se me da bastante bien interactuar con gente cuando estoy viajando, pero sé que hay otra gente que no, y hay gente simplemente que empieza a viajar y realmente casi nunca conocen a nadie, se llevan ahí todo el día en su habitación metidos, se da un paseo solo por la ciudad. Mucha gente que iba así. Y bien, en el punto número 2, uno es que realmente te pierdes bastante cosas, digamos, en casa, ¿no? Por ejemplo, te estás perdiendo a tu familia, por ejemplo, estás viendo a tu familia. Yo, por ejemplo, tengo mis padres aquí viviendo en España, ¿no? Pues digamos que los veo relativamente poco, ¿no? Me he llevado casi un año sin verlo, para colmo he estado en España un par de meses y ahora otra vez me he vuelto a ir. Obviamente te pierdes bastantes cosas en casa, todas estas celebraciones familiares. Yo, por ejemplo, también tengo un par de sobrinos y realmente no los estoy viendo envejecer. Por ejemplo, uno de ellos no lo
vi nacer. Cuando nació yo estaba en Bali, así que ya cuando lo conocí tenía varios meses. Y esto es algo que, bueno, yo creo que a mí no me afecta demasiado, pero sí que entiendo que haya gente a lo que esto le afecte muchísimo, ¿no? Perderse como eventos familiares verdaderamente importantes en casa. Yo, por ejemplo, no he tenido la mala suerte de que algún familiar cercano fallezca cuando estoy viajando, pero el año pasado cuando estaba en Bali sí que le pasó a algún amigo mío de que un familiar falleció en España y, claro, o sea, llegar a Bali a España, para empezar que te cuesta una pasta si sacas el vuelo un día a otro, pero además que tarda bastantes horas. Entonces ya, si cogían un vuelo, ya no iban a estar para el entierro, ya no iban a estar para el velatorio. Entonces al final decidían no ir para allá y bueno, perderse el entierro de un familiar cercano nunca es algo de buen gusto, ¿no? Así que bueno, que sepáis que te pierdes cosas en casa, por ejemplo, te alejas un poco de tus amigos, ves a tus amigos de toda la vida quedar y tal, y tú estás bastante lejos, totalmente desconectado de eso. Creo que la mayoría de vosotros entendéis la parte negativa de todo esto, ¿no? Para colmo, cuando vuelves realmente te vas a pensar que todo es lo mismo, pero no, realmente te das cuenta que todo ha cambiado, ¿no? No solo has cambiado tú bastante, entonces la forma en la que ves la realidad ha cambiado bastante porque has cambiado tú, pero sino que también la gente que deja, digamos, en tu ciudad natal, tu familia, tus amigos, también han cambiado ellos. Obviamente el tiempo aquí no se queda paralizado. Aquí ellos van evolucionando también, van teniendo otras prioridades. Así que eso me parece a mí una de las cosas más como tristes, digamos, que cuando vuelves, realmente nunca vuelves. O sea, realmente nunca vuelves a casa porque has cambiado tanto tú como tu casa. O sea, tu casa ha cambiado totalmente. Así que bueno, que es importante tener esto en cuenta, de que obviamente si queremos empezar a viajar vamos a tener que sacrificar cosas y esta es una de ellas, ¿no? Que nos alejamos bastante de familia y amigos y nos perdemos cosas. La tercera cosa que no me gusta demasiado sobre ser nómada digital, y esta yo creo que es literalmente con la que menos me gusta y es con la que peor lo paso, es el tema de que es muy difícil mantener una rutina. Vosotros pensáis que cuando llegáis nuevo a una ciudad tenéis que apuntaros a un nuevo gimnasio, no tenemos ni idea de ese gimnasio. Para colmo tenemos que encontrar dónde está el supermercado, dónde están los productos del supermercado, o si comemos en restaurante, cuáles son los restaurantes que a nosotros nos gusta. Para colmo, llegamos de nuevo a una ciudad, obviamente tenemos que conocer la ciudad, tenemos que conocer personas, entonces vamos a pasar bastante tiempo, al menos al principio, probablemente fuera de casa. Muchas veces de ella, obviamente la forma de interactuar, muchas veces acabas bebiendo bastante, acabas saliendo demasiado de cena. En definitiva, que para mí me parece bastante difícil ser capaz de mantener una rutina cuando estás siendo nómada digital, porque al menos mucho más difícil que en vuestra casa, ¿no? Que en vuestra ciudad natal. Un poco por esto. Y bueno, ya para colmo, si sois de esos que cambian bastante frecuentemente de ciudad, imaginaros, cada semana, cada 2 semanas, me parece todavía más difícil. Yo, por ejemplo, para un poco poder mantener una rutina, porque a mí realmente me gusta mantener una rutina, me gusta trabajar en mis proyectos, me gusta ir todos los días al gimnasio, me gusta comer más o menos sano, y yo por eso cada vez que viajo intento estar durante bastante tiempo en un sitio. Por ejemplo, en Medellín estuve durante un mes entero, en Cartagena estuve durante 15 días, pero la mayoría de gente suele estar en cada ciudad bastante menos tiempo. Y esto lo he hablado con muchísimos nómadas digitales tienen problemas con esto, realmente con el foco, con la capacidad de mantener una rutina, y esto obviamente la aleja a lo mejor de tener el nivel de salud que quieren, de tener el físico que quieren y sobre todo de tener los resultados en sus proyectos que ellos quieren, ¿no? A mí yo es un poco con lo que peor lo paso, que vale, cuando soy nómada digital soy como menos productivo, y como soy menos productivo mis proyectos no van adelante, acumulo el trabajo, eso genera un poco de estrés. Esto es una situación yo creo que bastante común entre nómadas digitales. Cuando te vas a otra punta del mundo, además la mayoría de destinos de nómadas digitales suelen ser sitios bastante divertidos, suelen ser sitios con bastante buen tiempo. Al final lo que acaba pasando es que no pasamos demasiado tiempo trabajando y que pasamos bastante tiempo en la calle, con amigos, de ocio, lo que sea. En el punto número 4, algo que yo creo que pasa en todos los sitios, es que cuando, digamos, un nómada digital a veces pasa bastante tiempo en un sitio, pero es muy difícil hacer amistad con los locales. O sea, prácticamente te vas a acabar juntando con extranjeros, da igual donde vayas. Y esto es así, o sea, yo he conocido muchos nómadas digitales y esos nómadas digitales se juntan con otros extranjeros, casi nunca se juntan con gente local. Yo, por ejemplo, me pregunto por qué pasa esto, ¿no? Y tiene todo el sentido. Yo, por ejemplo, soy de Sevilla. En Sevilla hay bastantes turistas. Yo nunca en mi vida he salido con un turista. Y más allá de intercambiar 2 palabras con ellos, nunca he salido con ellos, nunca he realmente interaccionado, ¿no? Yo siendo local con otros turistas. Y tiene todo el sentido, porque al final los locales se quedan, son de allí, y realmente los turistas
turistas están allí solo durante unos días, durante una semana, durante un par de semanas, a lo mejor durante un mes, pero después de eso se van a acabar yendo de la ciudad. Y obviamente esa amistad pues se va a perder ahí, ¿no? Una amistad que a lo mejor no va a poder seguir en el tiempo. Entonces, básicamente, los locales no interactúan demasiado con los nómadas digitales, más allá también, obviamente, de las diferencias culturales, ¿no? Ahora, por ejemplo, que está en Colombia, no he notado demasiadas diferencias culturales. Obviamente, somos de una cultura relativamente parecida, para colmo hablamos el mismo idioma, pero, por ejemplo, el año pasado en Bali sí que ese shock cultural era bastante fuerte, entonces era muy difícil realmente hacerte un amigo local. Es decir, veis la vida, tenéis experiencias totalmente distintas uno del otro, sois como literalmente casi como un alien, una persona occidental de una persona de Bali. Y bueno, y para colmo también muchos de ellos tienen como un poco de resentimiento, digamos, con los turistas, con los nómadas digitales. Por ejemplo, pasa ahora en Medellín, que ya sabéis que es una de las ciudades del mundo que más nómadas digitales recibe. Yo estuve allí un mes. En Medellín está pasando bastante que se están subiendo los precios de alquiler muchísimo, los precios de las discotecas, de los restaurantes están subiendo muchísimo, lo que ellos le llaman la gentrificación, ¿no? Gentrificación es básicamente cuando una clase social expulsa a otra, ¿no? A base de dinero de un barrio, y eso está pasando en ciertas partes de Medellín, como por ejemplo El Poblado, el Laureles, precio de alquiler súper alto, precios de los restaurantes muy altos, y al final lo que pasa es que solo se lo puede permitir el extranjero, y el extranjero acaba expulsando al local de su propio barrio, ¿no? Entonces también pasa como que algunos de los locales tienen como cierto resentimiento por todo esto que está pasando. Yo creo que en todos los hubs, digamos, en todas las concentraciones fuertes de nómadas digitales esto está pasando. Por ejemplo, en Bali, lo mismo, la ciudad donde viven todos los nómadas, esa es la más cara de Bali, con mucha diferencia, los precios son súper altos, y ahí prácticamente ha llegado un punto en el que solo se lo pueden permitir los extranjeros, los restaurantes son solo para extranjeros, con precios para ellos. Entonces, de vez en cuando ellos también tienen problemas con ese sentido, y por todo esto, porque al final solo estamos allí de paso, por las diferencias culturales, porque algunos de ellos pueden tener ciertos problemas con el tema de los precios, la gentrificación, es muy difícil hacer amigos locales. Al final te vas a acabar juntando con puro extranjero, lo cual a mí no es algo que me guste especialmente. Y en el punto número 5 es que realmente cuando somos nómadas digitales, toda nuestra vida va a ser un poco más incómoda. Por ejemplo, el tema de los vuelos, ¿no? De, por ejemplo, meter toda tu vida en una maleta, volar. Odio totalmente los aeropuertos, las esperas, los aviones. Lo odio profundamente. Pero bueno, más allá de eso, es que toda nuestra ropa va a estar en una maleta. Al final nosotros allí no vamos a tener ni siquiera línea de teléfono. A lo mejor allí vamos a tener apagones de wifi, apagones de luz. Muchas veces en estos sitios a lo mejor no hay aire acondicionado. También tenemos que controlar el tema del visado. La comida es totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en casa. A lo mejor algunos de estos sitios incluso más peligrosos que en casa. Por ejemplo, esto me ha pasado en Colombia, ¿no? Colombia obviamente se siente un poco más inseguro en las calles que España. Entonces básicamente tu vida pasa a ser más incómoda, ¿no? Tienes como una capa extra de incomodidad. Es decir, si todo el mundo más o menos tiene problemas, por ejemplo, no sé, a la hora de pagar el alquiler, a la hora de sus finanzas, de mantenerse en forma, no sé, las típicas preocupaciones del mundo en su día a día, pues cuando eres nómada digital tienes todas esas, ¿no? Más una capa extra por estar viviendo en el extranjero. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Japón, recuerdo, es que ni siquiera entendía nada los carteles, es decir, no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba pasando en la ciudad, y para colmo los japoneses no hablan nada de inglés, con lo cual estaba totalmente incomunicado. Cada vez que tenía un problema, por ejemplo, con, no sé, con la tarjeta, el teléfono, era imposible comunicarme con alguien. Simplemente cuando estaba buscando algo, a lo mejor en una tienda, preguntaba y no me entendían. Mucha gente empieza a ser nómada digital y muchos de ellos se ponen malos del estómago porque van países, digamos, más subdesarrollados, con los cuales la calidad alimenticia no es tan buena y se ponen malos del estómago y acaban una semana encamados. A lo mejor no puedes andar libremente por las calles. Todo este tipo de problemas hace realmente que tu vida sea un poco más incómoda, que estés bastante fuera de tu zona de confort. Ya sabes, cuando tú estás en tu casa, estás ahí con tu wifi que va súper rápido, estás súper fresquito con el aire acondicionado, conoces todas las tiendas alrededor. Cuando eres nómada digital, tu vida pasa a ser un poco más incómoda. Pero bueno, y por último, dejar claro que, a ver, a mí todas estas desventajas soy consciente de ellas. Algunas me cuestan un poco más en el día a día, sobre todo el tema que, como he dicho, el punto número 3, el tema de productividad, es con el que tengo mayores problemas. Pero obviamente cuando eres nómada digital, al final te acabas enfrentando a un montón de experiencias nuevas, conoces a un montón de gente interesante, literalmente estás viendo un montón de experiencias. Y para mí, por lo menos, todas estas cosas negativas que he narrado en este vídeo merecen la pena solo por el hecho de todas esas experiencias nuevas, de todos esos recuerdos, todas esas vivencias, las cuales se enfrenta uno cuando está viajando y que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os recomiendo este vídeo de entrevistas que hice en Medellín preguntándole a nómadas digitales a qué se dedicaban. Y venga, nos vemos en el próximo. Un saludo.